Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio nuevo de Los colores del arco iris. Ya sabéis, en el podcast donde hablamos sobre autismo, sobre crianza, sobre aromaterapia para ayudar a la regulación sensorial y emocional y un poquito de mi experiencia al ser mamá de una niña autista mínimamente verbal de 7 años para poder ayudar un poquito a esas familias que están en los primeros pasos o que están un poquito perdidas para decirles que no todo es negro y que todo es mucho más fácil cuando se comparten las vivencias, las emociones y las experiencias y se tiene ayuda alrededor. Hoy precisamente vamos a hablar de la ayuda que hay en los colegios ordinarios públicos. Mi niña acude a un centro público ordinario, pero está en un aula específica, aula UECO también se llama, es un aula que tiene una adaptación curricular, pero hacen inclusiones en el aula ordinaria en ciertas asignaturas. Para las personas como ella es una solución perfecta porque quiere decir que al no ser capaz de poder seguir el ritmo curricular normal, odio la palabra normal, pero bueno, el regular, el que prácticamente todo el mundo sigue, se hace una adaptación, pero luego ella también pasa tiempo con sus compañeros de clase de referencia en asignaturas como música, plástica o educación física. Mi hija en particular adora ir a su clase de referencia, le gusta mucho. Y he de decir que a pesar de que pasó un buen tiempo en su etapa de infantil, el haber empezado en el aula UECO ha marcado un antes y un después en todo. En su desarrollo, en su comportamiento, en la felicidad con la que va a clase, a pesar de que iba súper feliz a clase antes. Pero la verdad es que yo creo que le ha venido súper bien. Y con esto simplemente quiero decir que hay papás o mamás que siempre tienen un cierto freno por estigma o por el qué dirán o por presión social, no lo sé, que hace que no quieran que sus hijos vayan a un aula específica porque todavía hay mucho estigma con eso. Bien, pues que sepáis que tenemos la suerte de poder contar con este tipo de recursos y que precisamente que estén ahí para poder ayudar a nuestros hijos que tienen una discapacidad y que necesitan adaptaciones es una maravilla. Así que lo que hay que luchar es precisamente para que existan más de estas y puedan ayudarnos mucho más a las familias. Dicho esto, que ya he estado hablando un poquito de inclusión, yo esto lo recalco mucho, eh, siempre me gusta resaltar mucho la definición de inclusión real. Bueno, definición no, esta vez te traigo simplemente un poco mi visión. Pero hay que saber diferenciarla de la integración. Una integración es que simplemente metes personas con distintas necesidades y capacidades en un mismo cajón. Lo integras, lo pones en un grupo que es totalmente homogéneo y no distingues absolutamente nada. Una inclusión real es que haces que los niños participen activamente, sean cuales sean sus capacidades y sus necesidades, y que éstas se respeten. Y para esto hay una palabra que me encanta. Necesitas adaptaciones. ¿Por qué? Porque no todos los niños son iguales. Y no todos somos iguales. Cada uno necesitamos X ayuda más o menos para llegar al mismo punto. Y eso nos hace distintos. Y al menos mi generación estaba como muy marcada de, ay, es que todos tenemos que ser iguales. No, no todos somos iguales, pero todos tenemos los mismos derechos. Así que al tener los mismos derechos se nos tiene que adaptar el ambiente para poder llegar a la meta o al gol o a lo que tengamos que conseguir. Eso creo que es importante que quede claro porque muchas veces las familias es que no quieren que sus hijos vayan a una aula específica pensando que van a estar excluidos. Todo lo contrario, van a estar incluidos cuando lo necesitan y van a estar con sus adaptaciones cuando lo necesitan. No tienen que estar metidos a torniquete en un grupo ordinario cuando no pueden seguir el ritmo de un grupo ordinario en todas las horas. Se va a unas horas donde ese niño va a tener todas sus necesidades cubiertas y va a estar bien y así todos pueden avanzar. Esto no va a atrasar la clase ordinaria, para que me entendáis. Odio cuando ese concepto sale a la luz, porque aquí no se atrasa a nadie. Aquí simplemente se trae a un niño con necesidades y con los apoyos que necesita para poder verlos a sus compañeros y poder hacer la asignatura que toque. Bien, pues dicho ya y aclarado esto, vamos a ver qué tipos de adaptaciones o apoyos
voy a hablar de los apoyos humanos después, pero estos son los tipos de adaptaciones que se pueden hacer para marcar una diferencia y para hacer que las personas con algún tipo de discapacidad o con necesidad educativa especial, podrás llamarlo H, yo me voy a centrar en el autismo, que es lo que me concierne, puedan adaptarse mucho mejor y poder incluirse mucho mejor en cualquier grupo. Tenemos las adaptaciones o apoyos visuales. Esto puede ser uso de pictogramas, agendas visuales, horarios estructurados. Los horarios estructurados para mi hija este año, a partir de este curso, están siendo una maravilla, le encantan. Y lo estamos usando en casa también y la verdad es que funciona súper bien. ¿Por qué? Porque la anticipa. La anticipa y le hace ver lo que va a pasar y ya sabe lo que esperar de ese día. Entonces ella está en control de lo que va a pasar y la tranquiliza y la regula. Los pictogramas los está empezando a usar más ahora porque está más estandarizado en el colegio, pero hasta hace nada, de hecho, a veces antes utilizaba mucho fotos. Esto me lo habéis oído si escucháis el podcast en otros capítulos, yo utilizaba antes más fotos. Ahora que también su cerebro está linkando o uniendo mucho mejor los pictogramas a conceptos, pues ya los podemos utilizar mucho mejor, pero hasta hace unos años tenían que ser casi siempre fotos. También puede haber adaptaciones o apoyos en la comunicación. Esto puede ser una comunicación aumentativa o a veces sustitutiva, pero normalmente se utiliza la aumentativa. La aumentativa en este caso, por ejemplo, en mi caso particular, utilizamos una tableta, un iPad, con un software que está lleno de pictogramas, pero también tiene ya frases hechas, tenemos ahí rutinas hechas, tenemos fotos de comida, parte de su cuerpo. Es como un diccionario, pero no buscar las palabras para saber lo que significan, simplemente las buscas para comunicarte. Fue un antes y un después, hemos tardado mucho para que Alex se acostumbrase a él, pero ahora lo llevamos a todas partes y poco a poco se va comunicando mejor. Esto está haciendo que empiece a hablar más, está de hecho últimamente muy comunicativa verbalmente, mucho más de lo que ha estado nunca, sino que además ella cuando se atasca o ya no sabe por dónde tirar, te trae el iPad y te lo comunica con el iPad. Eso para mí como madre es clave, porque le estoy dando la herramienta a mi hija de que se pueda comunicar cuando personas que la conocemos de siempre no estemos cerca. En el momento que tú la conoces sabes perfectamente lo que quiere, pero si no la conoces de nada, ella necesita comunicarse de alguna manera. Entonces, este tipo de comunicación aumentativa es la llave para mí, sobre todo para los autistas que son menos verbales o no verbales. Pero también a la hora de hablarles a ellos hay que utilizar un lenguaje claro y pausado y con frases simples y directas. No empezar a divagar o tal. Con Alex las frases son muy simples. Yo de hecho le hago normalmente preguntas de sí o no y ella ya me responde todas. Entonces eso es clave, que ellos también entiendan lo que va a pasar. Y el hecho de que no se comuniquen verbalmente no quiere decir que no se enteren de lo que les dices, ¿vale? También hay que tener en cuenta la regulación sensorial. Espacio tranquilo, sin sobresaltos de luces o de ruidos a ser posible. El uso de aulas sensoriales o de rincones sensoriales en el aula para que los niños puedan regularse. Permitir el uso de auriculares canceladores del sonido. Las pelotas estas de pilates antiestrés o de las pequeñas para que estrujen con las manos. Las cintas que se ponen en las patas de las sillas para que los niños puedan utilizarlas. Y por supuesto, la aromaterapia. Ya os aseguro que utilizar un difusor con lavanda, por ejemplo, siempre va a ayudar a mantener un ambiente más regulado y calmado. Pero también podéis utilizar otros aceites esenciales, por ejemplo, naranja cuando son actividades más creativas, porque la naranja se une mucho con la creatividad. Podéis utilizar incienso también para relajar. Podéis utilizar un poquito de menta para las actividades más físicas y que requieran más activación física para que estén más despiertos. El rol de la aromaterapia siempre es súper importante para la regulación sensorial y emocional. Otro tipo de apoyos importantes es la flexibilización curricular y evaluativa. De nuevo, no podemos meter a todos en el mismo cajón. No todos necesitan los mismos apoyos para llegar a una meta o a unos objetivos. Hay que dejar que la persona autista se exprese de la manera que esa persona se expresa mejor. Puede ser verbalmente o señalando con pictogramas, con dibujos, con notas de voz, etc.
Y así se ajustan las tareas y los tiempos para poder adaptarse a esa persona y eliminar todos los estímulos que nos sobran que puedan llegar a una desregulación sensorial. Y luego está, por supuesto, el apoyo humano, que ahí es donde vamos a lo importante, esos apoyos humanos que son tan importantes. La tutora o el tutor que coordina todo, que está pendiente de todo, que conoce a todos como la palma de la mano y que lleva la batuta y la voz cantante, tiene una responsabilidad enorme, pero no por eso tienen que estar solos. También encontramos los profesionales de AL, que es audición y lenguaje, PT, pedagogía terapéutica, educador o educadora, y a los fisioterapeutas. Los fisios normalmente están compartidos entre varios centros, así que no están todos los días en el cole. Además, por norma general, no suelen ser la mayoría de los niños lo que necesitan de ellos. AL, PT y educadora o educador sí suelen estar en el cole todos los días, normalmente. Para haceros dar una pincelada súper rápida, AL, que es audición y lenguaje, es una persona que se encarga en ayudar a las personas que tienen dificultades en el lenguaje y en la comunicación, ¿vale? Los profesionales de pedagogía terapéutica son los encargados de facilitar la inclusión de los alumnos con esa discapacidad o necesidades especiales y colaboran con el resto de profesionales y diseñan los programas de intervención para hacerse cargo de que las inclusiones son reales, efectivas y que se llevan a cabo bien. Y la educadora o el educador son los que acompañan al niño, son su sombra. Van con el niño en las inclusiones y van con el niño cuando haga falta para acompañarle y asegurarse de que todo lo que tiene que implementarse se implementa. Esto es el rol de los apoyos humanos en un colegio público, de los que cualquier persona, en este caso autista, que es a lo que me concierne, pueden beneficiarse. Yo os aseguro que si el equipo es bueno, marca la diferencia totalmente. Y ya dicho esto, pues quiero recalcar el rol del docente cuando tienen una persona delante de ellos, autista en este caso, o con algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Y es que muchas veces, y según va avanzando la edad del peque, nos vamos encontrando con profesionales menos y menos actualizados. De manera general, estoy hablando en rasgos muy generales. Por supuesto que habrá excepciones. Pero hablando con otros papás y hablando con otras experiencias de otras familias, parece ser que es normalmente la norma, por desgracia. Esto debería evitarse y tiene que evitarse desde arriba hasta los papás. Los niños autistas existen, no es que existan cada vez más, es que se diagnostican mejor y sobre todo no se les esconde, ¿de acuerdo? Entonces, no es que ahora sea una moda, es que ahora simplemente sabemos que está, sabemos poder atenderlo y las familias no estamos dispuestas a seguir escondiendo, como en otras generaciones, a nuestros hijos. Entonces es un cambio que les viene y creo que es importante resaltar hay que afrontar esta realidad y es como es. Entonces lo único que hay que hacer es aceptarla y prepararse para ello. Y para eso hay que estudiar, para eso hay que aprender de experiencias, para eso hay que escuchar a las familias y a otras profesionales y así es la única manera de seguir avanzando. Porque si ya sabemos que el sistema educativo está obsoleto en muchísimas cosas y que falta tanto para realmente todo lo que debería pasar para una verdadera inclusión pase, bueno, pues eso no quiere decir que tengamos que dejar de luchar, sobre todo los más interesados ahora mismo, que son las familias, pero lo hacemos en nombre de nuestros hijos, no por otra cosa, para poder hacer que esto vaya cambiando. Para que cada peque sea aceptado tal y por lo que es y que ellos tengan su hueco en el mundo desde edad temprana y que no tengan que esconderse para poder tener una vida plena. Que os aseguro que así, de mayores, nos vamos a ahorrar muchos problemas mentales. Y bueno, nada más, esto era lo que os quería contar esta semana. Me encanta siempre cuando me escribís cositas, pero casi siempre las recibo en privado y muchas veces los comentarios pueden ayudar a otras personas para poder darse cuenta de que casi todos compartimos siempre las mismas experiencias. Así que os animo a seguir comentando y a seguir contándome qué os parece este podcast. Y nada más, nos vemos la semana que viene en otro episodio. A cuidarse. Chao.